En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Bienvenidos a la Lección Divina, qué bueno que nos acompañan. Todos los días hacemos nuestra reflexión del Evangelio, de la palabra de Dios, y también nosotros vamos en este camino con el Señor. Sintámonos acompañados, a pesar de las dificultades, creamos, tengamos fe en Él y profesemos nuestra fe en un Señor, en el Dios que nos acompaña. Bueno, por aquí en la emisora nos está acompañando el gato. Bueno, quien se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer a través del 312-279-0170, 312-279-0170. A través de este WhatsApp nos pueden enviar sus mensajes para que podamos entrar en contacto y en sintonía también con la palabra de Dios. El texto de hoy es Mateo 13, 36, 43. Mateo 13, 36 al 43. Qué bueno que todos estemos juntos en esta lección divina, que hagamos un momento de oración pidiendo al Señor que a través de su palabra nosotros podamos entender su designio, qué quiere para nosotros. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias por las cosas buenas que nos das, por el pan, por las personas que nos aman, por nuestro trabajo, por los alimentos. Pero también te damos gracias por las cosas que no son tan buenas, que nos llaman la atención y que nos hacen despertar. Las cosas que nos hacen sufrir, que también nos enseñan. Ven Espíritu Santo y en esta tarde dinos algo con esta palabra, oriéntanos la vida de alguna manera con esta palabra. Quienes nos quieran escribir, 312-279-0170. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, encontramos también como con la parábola del sembrador una explicación de la parábola del trigo y la cizaña. No es muy común que encontremos estos textos que se equiparan, es decir, uno que corresponde al otro, uno que se explica con el otro, porque se supone que las parábolas son un lenguaje sencillo para que la gente entienda fácil. Pero acordémonos de la intención de Jesús, que entiendan los sencillos y que los soberbios o los grandes o considerados grandes para el mundo se confundan. Y encontramos que Jesús acaba de dejar la gente. Jesús estaba rodeado del gentío y estamos escuchando en este capítulo las parábolas del reino. Jesús deja a la gente, a toda la gente, y siempre se reúne con sus discípulos. Muchos se han preguntado a través de los tiempos, y esto lo hablamos en estos días, ¿quién pudo haber estado en la última cena, en el lavatorio de los pies?
pues tal parece que solo los discípulos de Jesús, ellos tenían momentos privilegiados con él. Y también cuando Jesús sube al monte Tabor, al monte de la Transfiguración, cuando Jesús está en el huerto de los olivos, se lleva a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Entonces este grupo selecto de los discípulos, Jesús los tiene precisamente para enseñarles de una forma particular. O sea, ellos son los destinatarios de la palabra porque Él mismo los ha escogido para ello, por eso deja el gentío. Y por aquí empieza el texto diciendo que después de dejar a la gente, los discípulos les dicen, o sea, es un lenguaje sencillo, pero los discípulos le dicen, acláranos la parábola del trigo y la cizaña. Recuerden que la cizaña y el trigo es una parábola donde Jesús dice que durante la noche el enemigo fue y sembró la cizaña para que malograra el trigo. Y si ustedes ven una imagen, pueden buscarla en internet, del trigo y la cizaña, cuando el trigo está verde, son muy parecidos. O sea, fácilmente se pueden confundir, o quien cosecha y quien recoge el trigo o quien quiera arrancar la cizaña mejor, puede arrancar el trigo porque es muy parecido. Y aquí entonces podemos entender que los discípulos no entienden, no comprendan todos los signos que dice Jesús. Entonces Jesús empieza a explicar signo por signo y habla del trigo, de la cizaña, de quién es el que siembra, de quién es el que pone la cizaña. Y aquí entonces nosotros buscamos también el sentido de otras parábolas. Jesús ya nos ha hablado del sembrador, ayer nos habló del grano de mostaza y de la levadura. ¿Qué hay detrás de estas parábolas? ¿Cuál es el mensaje? Lo hemos hablado en estos días, el reino de Dios. Pero ahora, ¿qué hay detrás del reino de Dios? ¿Qué podemos encontrar nosotros? Es la manera en que Dios se manifiesta. Y esta manifestación de Dios se hace a través de gestos muy simples. El gesto que Jesús quiere hacer entender es el amor del Padre por la humanidad. Miren la visión que tiene Jesús. La visión que tiene Jesús es de un Dios que no castiga ni que gobierna con dureza como un rey tirano, sino que un Dios que es Padre. Y este Padre, fuera de que es Padre, es un sembrador. Y fuera de que es sembrador, selecciona lo mejor para su reino. Y eso es de lo que trata la palabra de hoy. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ¿no? El campo es el mundo. Y aquí entendemos por qué el campo es el mundo, porque hay trigo y hay cizaña. Es decir, podemos encontrar en el mundo bondad, tranquilidad, podemos encontrar virtudes, podemos encontrar gente buena, pero podemos encontrar maldad, daño, sufrimiento, enfermedad. El mundo es el campo donde se siembra. Dios siembra el bien, pero del hombre sale la maldad. Por eso más adelante vamos a ver que dice que quien siembra la cizaña es el maligno. 312-279-0170 nos pueden escribir a través de el WhatsApp de Magna, y también estamos en vivo a través de Facebook. Si quieren, búsquennos en Facebook como emisora Magna Estéreo Envigado. Estamos en vivo y ahí nos pueden también dejar sus mensajes. Por aquí. Ya por aquí hay mensajes a través del Facebook. Están conectados en este momento, que nos han enviado mensajes: Pacho Ramírez, Eulalia Sánchez, Geraldín Gómez Taborda. Y Pacho Ramírez dice: Padre, verdaderamente la cizaña nunca se alejará del trigo, ni de nuestras vidas. Será una lucha constante para que nosotros luchemos ante las tentaciones del diablo. ¿Sabe, Padre, qué me llama a mí la atención de eso de la cizaña? Pues me preocupa. Cuando usted empezó el texto, recordé otro texto que hay por ahí, creo que es en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6 de los Proverbios, donde dice que 6 cosas aborrece Dios y una séptima que abomina. Y la séptima precisamente es quien siembra cizaña entre sus hermanos. Claro, es que mira que esto tiene un sentido también diferente para nosotros hoy. Jesús está hablando del mal y de lo que hace el maligno. Estamos hablando de la maldad que nace del corazón del hombre, porque el campo estaba bueno
y el campo podía dar fruto, pero cuando llega el maligno quiere estropear la cosecha. Esa es la cizaña humana. Cuando uno habla mal de alguien, o cuando uno hace un mal comentario de alguien, o cuenta los pecados de alguien, ¿qué intención tendrá? Cizaña. Eso es lo que nosotros llamamos sembrar como la cizaña, o sembramos la duda sobre esa persona. Entonces yo creo que es un ejemplo muy propio para hoy, para nuestros días. Tiene que ver con el reino de Dios, porque efectivamente Dios es suprema bondad, y donde está Dios no debería haber el mal. Entonces, ¿quién pone el mal? Las intenciones del corazón humano, y a cada uno se nos puede escapar algo de maldad, porque queremos quedar bien, o se nos escapa algo de maldad porque queremos tapar un error que cometimos. Eso es muy humano, pero tenemos que tener cuidado y entrenarnos. Ustedes no se imaginan, más de uno lo habrá experimentado, todo el daño que puede hacer un comentario, una palabra, algo mal dicho en un momento indicado, o a una persona que no se debe decir, y cuánto daño podemos hacer. Y esto es parte también de la cizaña, de la maldad del mundo. María Ismenia Rúa nos dice: es de no dejar de orar, hacer el bien y no mirar a quién, y saber que sale de nuestra boca al hablar, porque Dios no nos ve con ojos buenos, no ve con ojos buenos la maldad. Sebastián Valencia dice: Padre Néstor, lección divina que llena el alma y nos hace entender la perfección de Dios al sembrar la palabra. En esta parábola de hoy se nos sella la virtud de la prudencia. Saludos. Yoli Velázquez del Río está con nosotros y dice: qué bueno empezar este maravilloso programa con una buena sonrisa. Yoli, muchas gracias. Eleven sus oraciones pues por los padres, por nosotros, para que Señor nos dé fuerza y serenidad para asumir esta misión de anunciar la palabra. Bueno, ya sabemos lo que dice Jesús: el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino. Esto es muy importante. ¿Quién pertenece al reino de Dios? Habíamos dicho en días pasados, según el Evangelio, ¿quién es el que hace pertenece al reino? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los que hacen el bien. Entonces hoy entendemos que los ciudadanos del reino, los que pertenecen a Dios simplemente, no nos confundamos con la palabra reino de los cielos, los que pertenecen a Jesús, para decirlo de esta manera, son aquellos que hacen el bien, tratan de hacer el bien. Ahorita comentábamos que no es fácil siempre hacer el bien, porque hay debilidades humanas o hay actitudes humanas de las que no nos podemos despegar. Tarde o temprano caemos en una mala actitud humana. Entonces, a partir de esto podemos entender que los habitantes del reino no son los que son perfectos, no, son los que hacen el bien o intentan hacer el bien, porque no hay nadie perfecto, ¿no? Y ese es el camino de la santidad, el que trata de apartarse del mundo, de dominarse a sí mismo y de hallar a Dios. Eso es algo fundamental. Entonces, los ciudadanos del reino es la buena semilla, lo que Dios ha puesto bueno en el corazón de los seres humanos, lo que nosotros hacemos de bueno, las formas en que nosotros contribuimos, aportamos a este reino. El campo es el mundo, la buena semilla, los ciudadanos del reino, y la cizaña, los partidarios del maligno. A veces la gente dice: Padre, yo no creo en el diablo, o yo no creo en esas cosas pues de Satanás, o bueno, cosas parecidas a esa. ¿Qué más daño que nosotros cooperar en un mal, ayudar en un mal, expandir un chisme, una mentira? ¿Qué más mal que nosotros tratemos de vengarnos, le hagamos la vida imposible a alguien? Esas son las manos del maligno extendidas, las manos del maligno extendidas. Cuando hacemos algo malo, se extienden las manos del maligno. Cuando hacemos el bien, se extienden las manos del Padre en el reino. Entonces podemos meditar esto en nuestro interior. ¿Quién siembra la cizaña? ¿Quién siembra la cizaña? Y no dice directamente el maligno, no dice el maligno. La cizaña no la siembra el maligno. Los partidarios del maligno, o sea, los que
los que cooperan con su obra. Hay unos que cooperan con el reino de Dios y otros que cooperan con la obra del mal. Entonces, esta búsqueda que nosotros hacemos todos los días de la palabra nos hace entender no solamente el contexto de la Escritura y el significado de la Escritura, sino también cómo nosotros hoy podemos desentrañar la palabra de Dios hoy viva. Y a veces somos partidarios del maligno. Sigue el texto diciendo que el enemigo que la siembra es el diablo. La cizaña son los partidarios del maligno, o sea, ellos son la mala semilla. Y el enemigo que siembra esa mala semilla es el diablo. Aquí hay una lucha de poderes que Jesús quiere poner, la lucha del bien contra el mal. Dios que siembra la buena semilla, el maligno que siembra la cizaña o la mala semilla. Y estos partidarios del maligno, que son los que operan el mal, no el diablo siembra, el maligno siembra, pero esas semillas que él esparce son las que hacen daño. ¿Qué tal que nosotros paráramos en un momento un daño que están haciendo, o que detuviéramos un comentario? Hasta ahí llega. No somos más partidarios del maligno, pero a veces somos un puente, o a veces somos los que transmitimos, y no hacemos... mucha gente dice, pero yo no dije eso, o yo no quería hacer eso, o no fue mi intención, pero hay un daño hecho, ¿no? Y eso es lo que nosotros, como seres humanos, en lo que tenemos que ser cautelosos. Muchas veces no queremos cometer el error, pero lo hacemos, y aunque nuestra intención no era esa, tenemos también que pedir perdón, arrepentirnos y volver a empezar. Eso es lo que nos toca a todos los seres humanos con nuestras equivocaciones cotidianas. Nos habla, este texto tiene un tinte escatológico. Acordemos que esa palabra escatología o eschaton se refiere al final de las cosas, el fin o el final de las cosas. Y aquí el Evangelio de Mateo se refiere al final de las cosas cuando habla de que al final de los tiempos el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, al final de los tiempos. Entonces, esto nos da una idea como que el mal y el bien van a compartir, o vamos a tener que compartir mal y bien toda la vida, hasta el fin de los tiempos. Aquí hay un mensaje incluso como desesperanzador. Y yo quiero que entendamos que también el mal no está dado de por sí, no está innato en el mundo, o sea, no se dio porque así está hecho el mundo, no. ¿Por qué dice dice Jesús que al final de los tiempos se separará, como los ángeles que vendrán de Dios a separar y a quemar la cizaña? Hay que darle tiempo a esos partidarios del mal de que se conviertan. Por eso es al fin de los tiempos, es ese espacio. 312-279-0170 para que nos escriban aquí a Magna Estéreo. Claudia Fuentes Morales nos dice: la palabra me dice que debemos prevalecer lo bueno sobre lo malo, aunque crezcan juntas, la buena siempre da frutos. María Girlesa Gómez Ospina: gracias a ustedes por estos mensajes, cada vez aprendo y comprendo cada vez más el texto que estudiamos. Dios los bendiga. También está con nosotros otra persona que no nos escribe el nombre y dice: el Señor nos invita en este evangelio a ser muy prudentes y no sembrar malas hierbas con comentarios dañinos hacia las personas, ser prudentes con la palabra. Y también hay una pregunta desde La Paz, Carlos Lopera: siempre hemos conocido que Dios sabe qué es lo que necesitamos, incluso antes de nosotros mismos saberlo. Entonces, ¿cuál es el sentido de pedirle a Dios si Él ya sabe lo que necesitamos? Por eso yo creo que es mejor agradecer antes que pedir. Bueno, muy bien. Nos escribe en la pregunta, repetimos el nombre, Mile. Carlos Lopera, del barrio La Paz. Carlos Lopera, ¿y la pregunta? La pregunta es: siempre hemos conocido que Dios sabe qué es lo que necesitamos, incluso antes de nosotros mismos saberlo. Entonces, ¿cuál es el sentido de pedirle a Dios si Él ya sabe lo que necesitamos? Muy bien, yo quería que me repitiera la pregunta porque recordé y quería pues como ser acertado en la respuesta. Esa pregunta que se hace Carlos, que se siente orgulloso porque esa es la pregunta que se hace San Agustín en las confesiones. San Agustín dice: pero yo para qué oro si Dios lo sabe todo, ¿no? O yo para qué le pido.
Incluso en un prefacio que quien lo quiera buscar en su casa en internet, que se llama el prefacio Común Cuarto. No es como un cuarto, sino común 4, número 4. Dice que Dios no necesita nuestra alabanza, ni nuestras oraciones lo enriquecen. Pero esto dice el texto que nos sirve para la salvación. Entonces dice San Agustín, ¿yo para qué le doy alabo a Dios o para qué le rezo a Dios? Y San Agustín mismo se responde, para Dios, le oramos a Dios para que Él nos ensanche la capacidad de recibir, que nosotros seamos capaces de recibir lo que Él nos quiere dar. Él ya sabe, pero cuando yo oro a Dios, o sea, como que yo me dispongo, Él sabe que necesito yo, pero también yo necesito disposición, y la oración me dispone a recibir lo que Dios me quiere dar. Si Carlos Lopera quedó a gusto con su respuesta, me escribe, y si no, pues indagamos un poco más, porque también cuando nosotros estábamos, el capítulo 7, 6 y 7 de San Mateo, acuérdense que es el discurso sobre la confianza, y San Lucas nos habla en ese texto paralelo de una parábola, y es la parábola del amigo inoportuno, un hombre que llega a medianoche, toca la puerta y le dice al amigo, es que me llegó un amigo mío y quiere que lo hospede en mi casa, préstame unos panes para yo atenderlo. Y el otro, el buen amigo, le contesta desde adentro, no, mijo, yo ya estoy dormido y mis hijos y yo estamos acostados. Así dice el texto. Entonces dice el texto, si el amigo no se levanta por ser amigo del otro, se levanta porque el otro es un inoportuno, o sea, porque le interrumpió el sueño. Entonces, para que no me moleste más, me levanto. Y termina el texto de esta parábola diciendo, pedid y se os dará. Es decir, es necesario pedir, es necesario orar a Dios. Dios nos da, pero es necesario insistir, pedir. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos las cosas, porque no tenemos la capacidad de recibir. Dora González dice que le da mucho temor la frase, será el llanto y el rechinar de los dientes. Gracias por la lección divina y las oraciones. Alba Mary se comunica con nosotros desde San Cristóbal y dice, Padre, yo entiendo que debemos estar firmes y por el camino de Dios y no dejarnos llevar por la cizaña, porque debemos saber qué es lo bueno y lo malo, y la cosecha que Él va a separar de lo bueno y lo malo, sembrar, cosechar y recoger frutos buenos para obtener una salvación. Y Carlos Lopera dice, excelente, muchas gracias Padre, quedó muy a gusto con su respuesta. Bueno, Carlos fue muy misericordioso. Carlos, esta mañana en el oficio que rezamos los padres de Cesareo de Arles, era la lectura de esta mañana, del oficio de hoy. Bueno, ya que fuiste misericordioso conmigo, Cesareo de Arles dice que todo este proceso donde nosotros le pedimos a Dios, le rogamos misericordia por el perdón de nuestros pecados, nosotros lo demostramos en la caridad, o sea, le pedimos a Dios, le rogamos a Dios, ¿y qué le pedimos? El perdón de los pecados. ¿Qué tenemos que dar? Caridad, o sea, tratar bien a los demás. Muy al tema de hoy, que también nos lo leíste, Mile, el mensajito, no sembrar cizaña, no dañar a nadie. Yo creo que es un evangelio muy lindo. Podemos hacer una gran reflexión de acá. Yo le sugeriría a todos los que nos escuchan poner esta palabra en práctica esta tarde. Silencio. La primera lectura de ayer, los que escucharon la Eucaristía, nos hablaba de Jeremías. Jeremías que se quita el cinturón, compra un cinturón y porque Dios se lo pide, y después Dios lo manda que ponga el cinturón debajo de unas piedras en un río. Y pasan los días y el cinturón se pudre, se daña, no sirve para nada. Y Dios es muy pedagógico y dice, así como le pasó a este cinturón, le pasa a Israel. No escuchan la palabra, no sirven. Yo creo que en este momento, yo no les pido a ustedes que practiquemos la palabra, ni yo me lo pido porque no la practico muchas veces. Yo les pido, hoy por lo menos, escuchémosla. Y si quieren apunten esa tarea hoy en su cuaderno. Quiero escuchar la palabra. Hacer es muy difícil, personalmente, hacer es muy difícil.
por lo menos escuchar. De tanto escuchar, algo se nos quedará. ¿Cuántas veces repetimos una frasecita que nos decía la mamá, cierto, cuando éramos chiquitos? O muchas veces decimos, mi mamá decía tal cosa. Claro, la mamá de pronto de tanto regañarnos o de tanto decirnos las mismas cosas, eso se nos queda en el corazón. Entonces, igual, escuchemos la palabra, solo escuchemos. ¿Qué querrá decirnos Dios? Que a veces somos los partidarios que sembramos la cizaña, que a veces Dios nos sembró buenos y nos dejamos corromper y llevamos un camino bueno y algo se nos atravesó y ahí se nos fue la vida. Ese es el mundo, pero pidámosle al Señor esa gracia. Yo quiero mandarles un abrazo muy especial y mañana, como de costumbre, a las 3:30 de la tarde estaremos aquí para compartir la lección divina, si Dios lo permite. Un abrazo, Dios los bendiga.